Escucha bien. Ya, ya. Bueno, voy a partir igual, no sé si más gente va a entrar o no, pero bueno. Bueno, más que nada lo que quería ver es, hoy que como súper mal con esta cuestión del directo. Bueno, lo que vamos a ver o quería terminar de ver ahora yo, no sé si ustedes hicieron esta guía. En teoría lo tuvieron que haber hecho en el taller pasado, que es el taller uno, transformación de unidades, vectores, en el que teníamos este ejercicio, teníamos este. Y por último, el tercero, que era el de ahí. No se ve nada. Va. Eh, Ahora creo que sí, ¿cierto? Sí. Ya. Le estaba hablando de este archivo, de este PDF. Y en teoría lo tuvieron que haber trabajado en los talleres. O sea, en el taller pasado. Y sí, lo hicimos en ¿Ya? el taller. ¿Hicieron todo el taller o el primero? Porque el primero era el que estaba como resuelto y o el segundo y el tercero eran propuestos que el estudiante lo hiciera. Por lo menos en mi Solo taller, hicimos, solo hicimos el primero. ya, ok. Quedaron con dudas con eso, que la verdad, este curso, el tema de descomposición de vectores es todo el curso. Todo el curso ya tenéis que manejar, es como un prerequisito. Yo todavía, a mí me cuestan todavía un poco los vectores. Ya. Bueno, esta ayudantía se trata más que nada de resolver como estos tipos de ejercicios y resolver las dudas con el tema de los vectores. Vamos a partir con el ejercicio uno como tal, ¿ya? Y a veces lo que cuesta es entender el enunciado. Eh, a ver, que se vea todo el dibujo. Ya. Uy, bien. Bueno, este ejercicio complica a veces lo que es el enunciado. Por ejemplo, si el tema de cuando te digan que la fuerza resultante dirigía a lo largo de un eje X positivo, o que incluso a veces te puede decir que vaya te puede decir abscisa, ordenada, todo depende igual de un sistema de referencia, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Primero, aplicar unas condiciones que se ven en que se dicen en el enunciado. Aquí que dice la magnitud de la fuerza resultante neta, ¿qué significa que es una fuerza neta? Que es la suma de todas las fuerzas que están aplicándose sobre el objeto de estudio. En este caso es esta cosa de acá, que es como una argolla, no sé qué es. Pero si nos damos cuenta, tiene dos fuerzas. Tiene la fuerza de acá y la fuerza de allá, que serían T en este caso. ¿Ya? Sabemos que una mide 8 kilonewtons, tiene magnitud de 8 kilonewtons. Pero aquí es un error muy común para el estudiante, si es que no maneja los conceptos, en decir lo siguiente. Si la magnitud de la fuerza resultante, o sea, la suma de las dos fuerzas, debe ser de 9 kilonewtons dirigida a lo largo del eje X positivo, a veces uno viene y dice, ya, si la tensión uno más la tensión 2, que son las únicas dos fuerzas que están aplicándose, me tiene que dar 9 kilonewtons, pero sabemos que la tensión 2 vale 8, es igual a 9, entonces uno dice, ya, despejando, entonces esta nos vale 1 kilonewton. Ya, el que haga eso está malo, porque está ignorando un factor muy importante, que bueno, una característica muy importante, de que la fuerza es una cantidad vectorial, no es magnitud, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso que sea vectorial? Que tiene dirección, que tiene sentido y que tiene magnitud.
Y ahí entramos en un tema de que son las características que posee un vector o una magnitud vectorial. Posee magnitud. Geométricamente la magnitud es cuánto representa numéricamente, pero al mismo tiempo es qué tan largo es un vector, por así decirlo, como el tamaño del vector. Más, ya. Por ejemplo, va a ser nuestro vector que va a estar en un plano XY. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la dirección? La dirección es el ángulo con respecto a algún eje, ¿ya? En este caso, cuando medimos así, estamos diciendo que medimos desde los X positivos, pero también está el caso en que podemos medir desde el Y positivo y tendríamos otro vector, o sea, otro ángulo, ¿ya? Esa es la dirección, es el ángulo. Y por último tenemos el sentido, ¿ya? Que el sentido en palabras simples sí es como hacia dónde apunta, según nuestro sistema de referencia. Entonces, la magnitud le va a dar el tamaño, la dirección le va a dar el ángulo y el sentido lo que va a hacer que le va a dar el signo a esta magnitud vectorial. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos un sistema cuando tenemos un vector, lo primero que hay que hacer cuando hablamos de vectores es definir nuestro sistema de referencias. Y es muy importante eso. ¿Por qué? Nosotros definamos un sistema de referencia, en este caso, que para acá van a estar los positivos, positivos, negativos y negativos. Entonces, si yo te digo que este vector está acá en el primer cuadrante, va a tener dos componentes que las dos son positivas. Pero si ahora yo tengo un vector acá, en el tercer cuadrante, yo voy a tener las dos componentes, pero ambas son negativas. Pero esto es para este sistema de referencia. De repente uno se puede encontrar con algo que está fuera de lo estándar, que es un sistema de referencia en el que aquí estén los negativos y aquí estén los positivos, como que esté volteado. Entonces, en ese caso, ¿vieron la diferencia de un sistema de referencia bien definido? Porque ahora si yo tiro para acá el vector, voy a hacer positivo y positivo en este cuadrante de acá, que antes era en el cuadrante de aquí. Entonces, ahí marcamos nosotros desde un principio del ejercicio un sistema de referencia. En este caso, lo tomamos más que nada por una forma estándar, ¿ya? No hay que complicarse la vida, pero cuando haya que uno generar o definir el sistema de referencia, es importante definirlo. ¿Y para qué complicarse la vida con hacer esta cosa acá? Si todos siempre hemos manejado el sistema de referencia que está encerrado en verde, ¿ya? No es necesario que hagan otras cosas. Con ese basta y sobra. Ahora, si la magnitud de la fuerza resultante neta debe ser de 9 kilonewtons dirigido a lo largo del eje positivo X, determine. Ahí tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Nos dicen la condición que la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema me tiene que dar 9 kilonewtons en los X positivos. ¿Qué significa eso? Que el vector resultante solamente va a tener esa componente. ¿Y eso cómo sería gráficamente? Nosotros tendríamos un plano y este vector se puede representar aquí. Ahí solamente. ¿Ya? Donde aquí podríamos decir que aquí son 9 kilonewtons. ¿Ya? Ahora, un vector puede tener o no tener componentes. ¿Ya? Pero nunca la cantidad de componentes va a ser mayor a la dimensión. Me explico. Si estamos en una dimensión de dos dimensiones, nuestro vector en ese plano como máximo puede tener dos componentes. Como máximo. ¿Puede tener una componente? Sí, como en este caso. Pero como máximo podría tener dos.
Por ejemplo, agreguémosle ahora una aquí. Entonces nuestro vector, al fin y al cabo, sería ese vector de acá. Este sería el resultante. ¿Ya? Pero después tendríamos otra dimensión, y así podríamos seguir hasta el infinito. Por ejemplo, el 3D. En 3D, ahora nuestro vector podría tener 3 componentes, 2 componentes y una componente. Normalmente cada una se le asigna, bueno, a cada una se le asigna un eje. El eje X, el eje Y y el eje Z, que también son conocidos como el Y-tongo, el J-tongo y el K-tongo. Si es que alguno se complica cuál va con cuál, simplemente tienen que seguir el orden del abecedario, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes lo van cantando, A, B, C, D, E, si ustedes se dan cuenta, las últimas 3 letras del abecedario son X, Y, Z. Y entre medio de eso, si ustedes van cantando el abecedario, se dan cuenta que es I, J y K. Siguen el mismo orden también. Una es sucesor de la otra. Entonces, X con Y con J y Z con K como por convenio, más que otra cosa. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos decir que este vector que tenemos como condición tiene una pura componente y está en el eje X, ¿ya? Uy. Entonces, podríamos escribir este vector como el vector fuerza neta o el vector no, fuerza neta, sí. El vector fuerza neta como 9 kilonewtons y tongo. Y ya que no tiene nada en el eje Y, más 0J tongo. Pero eso ya no es necesario escribir un 0. Esa es la condición que tiene que cumplirse. Pero, como les digo, esto sí implica que haya un 0 kilonewtons en Y. Ahora, yo dije que no lo escribiría, pero lo voy a escribir por un tema de cómo desarrollaré el ejercicio. Ya. ¿Qué nos dice? La magnitud de la fuerza T2 que actúa sobre el anillo de hierro y el ángulo. Nos están pidiendo, entonces, cuánto mide, o cuál es la magnitud de este vector, y nos están pidiendo este ángulo de acá. ¿Ya? También vean que aquí se genera otro ángulo que va para allá. Y por geometría, sabemos que alfa más beta, o sea, más teta, perdón, tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos en un cuadrante donde hay 90 grados. Entonces, alfa más teta me tiene que dar sí o sí 90. ¿Ya? Ahora entramos en lo que es la descomposición de un vector. Si nosotros tenemos un vector ya en un plano 2D con dos componentes, o sea, con componente en X y componente en Y, se puede descomponer en su componente X y en su componente Y, valga la redundancia. Este va a ser nuestro plano, donde acá van a estar los X positivos y ahí van a estar los Y positivos. Vamos a trabajar en el primer cuadrante para que te entiendas. Uy. Y este de acá va a ser nuestro vector. ¿Ya? Con que tiene un ángulo con respecto a X de teta. Y este vector tiene sus componentes en X y en Y. No sé si se acuerdan del semestre pasado cuando vieron la suma geométrica de vectores, el método del paralelogramo o el método del... No me acuerdo cómo se llama el otro. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta de este método de acá, ustedes están sumando este vector de acá
más este vector de acá, y ese vector, eso de la suma de esos dos vectores verdes, les va a dar este vector azul. ¿Ya? Había una forma en la que era esta, la del paralelogramo, y la otra era sumar como de manera seguida. Si ustedes tienen un vector acá, el otro vector que está acá, lo pueden desplazar y les quedaría aquí. Uy. Y ahora, desde el inicio, desde el primer vector, a la cabecita del último vector que ustedes pusieron. ¿Se dan cuenta? Ese vector azul es el mismo vector azul de ahí. Solamente que son dos métodos distintos. ¿Ya? Este es más fácil o más visual a la hora de sumar dos vectores. El otro que había hecho ahí es cuando tienen que sumar muchos vectores en forma analítica. ¿Ya? Uy, no quería borrar. Entonces, ahora, este vector que lo voy a llamar A, se va a descomponer entonces en el eje X y en el eje Y. Para descomponerlo, vamos a tener que usar trigonometría. ¿Ya? El seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? Les hago una pregunta para los que están acá. ¿Está bien que yo diga que el coseno es para el eje X, el seno es para el eje Y y la tangente es para el ángulo? ¿Está bien Está que bien. yo diga eso? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Depende de la situación. Sí, exactamente. O sea, depende de la situación, depende del contexto, depende del ángulo, sobre todo depende del ángulo. Lo que está escrito acá fue justamente, y la pregunta que hice fue capciosa, esto no es general. Esto que está acá no se cumple de manera general. No siempre cuando tú descompongas, el coseno va a estar ligado al eje X y el seno va a estar ligado al eje Y. Eso no pasa siempre. Y en este ejercicio justamente ocurre que para calcular el X hay que ocupar el seno, no el coseno. Al menos que ocupes su ángulo complementario, que es el que está en verde. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define esto? Recuerden que la trigonometría es el estudio del triángulo rectángulo. Entonces, es un triángulo que la suma de todos sus lados da 180 y que uno de esos es rectángulo que mide, o sea, recto que mide 90 grados. ¿Ya? En otras palabras, tenemos esto. Uy, no se formó. O no se formó, pero bueno, ahí está. Fíjense que, bueno, si lo damos vueltas como a lo que estamos viendo ahí, sería algo así, ¿cierto? Ahí se forma. Donde la parte de acá sería el vector que va ahí, y la parte de acá sería el otro vector que es el que va por el eje Y. Ahora, este de acá mide 90 grados, el de acá mide teta y el de ahí mide alfa. Y de ahí surgieron tres razones trigonométricas, bueno, tres básicas, después están las otras, pero esas no nos interesan, que son el seno, el coseno y la tangente. Y existe una memotecnia muy buena para poder recordar cómo se relacionan el seno, el coseno y la tangente con lo que son los lados de un triángulo. Que recuerden que tenemos un cateto opuesto, un adyacente y una hipotenusa. El opuesto y el adyacente dependen netamente del ángulo en el que estemos trabajando. Por eso dije que coseno no es para X y seno no es para Y. Todo depende de cuál es el ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, para este caso, para teta, este de acá es opuesto, pero para alfa, este de acá es opuesto. Y este sería el adyacente a alfa. ¿Me explico, no? Por ejemplo, esto sí no cambia, que el seno, el coseno y la tangente se definen para ciertos lados. El seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa
Y la tangente es seno sobre coseno, que es opuesto sobre adyacente. ¿Ya? La memotecnia, ¿cuál es? Yo creo que muchos ya la conocen, que es la famosa SOHCAHTOA, que lo que nos dicen son las tres razones trigonométricas fundamentales, que nos dice lo siguiente. Las primeras tres letras son para el seno. Las segundas tres letras, por así decirlo, son el coseno. Y las últimas tres son tangente. Ese seno, ¿de qué? Opuesto sobre hipotenusa. Después tendríamos así para coseno y para tangente. Ya me imagino que ya cacharon cómo funciona. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y por último, lo voy a escribir con naranjo, la tangente, la tangente va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que entonces ahora descomponer sí o sí estos dos vectores, llevarlos a los ejes, sí o sí. Y para descomponer hay que ocupar trigonometría y estudiar qué ocurre como en los triángulos rectángulos que se forman internamente. Para descomponer es fundamental que sepan, que tengan como dato su magnitud y su ángulo, ¿ya? Para poder ahí poder descomponer. Si le entregan solamente un lado y un ángulo o algo así, ahí tendríamos que entrar en teoremas del seno, teorema del coseno, pero al menos que le entregan algún otro dato extra y pueden sacar el cateto que les falta. Y no hay que entrar en teoremas de seno o coseno. Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Tenemos un ángulo y tenemos la magnitud. Lo que vamos a hacer entonces ahora es descomponer el ángulo, la tensión 1. Descomponer la tensión número 1. Ya. Bueno, esto es tema mío, pero si les sirve, yo cuando hago una descomposición no me quedo con solamente el dibujo, sino que yo también hago mi propio dibujo, en el que dibujo el cuadrante en donde está ubicado el vector. En este caso estamos en el cuarto cuadrante, donde acá yo marco mi sistema de referencia como los y negativos para acá y los x positivos para allá. Y tenemos un vector que va más o menos así, y aquí hay 60 grados, y acá este vector tiene magnitud de 8 kilonewtons. Lo que hay que hacer es encontrar la tensión 1 en X y la tensión 2 en Y, ¿ya? Es muy importante, como les digo, que entiendan todo esto de las descomposiciones. Después, más adelante, prueba 1 creo que entra, van a ver lo que es la dinámica, y ahí es pura descomposición, mucha descomposición de vectores. Ya, entonces, perdón, la estática, ahí sí. Ya, ahora, no, perdón, sí es dinámica, estática es para un cuerpo que está quieto. Ya, entonces, veamos dónde tenemos ubicado el ángulo. El ángulo está acá. Entonces, el lado que sea opuesto al ángulo, que significa que sea opuesto, que esté como enfrente, va a ser el lado de aquí. Y el que esté pegadito, o de donde nace el ángulo, fíjense de donde nace de ahí, va a ser el adyacente. En este caso, entonces, tenemos que acá tenemos el adyacente y acá tenemos el opuesto. Pero fíjense, este opuesto que está acá, justamente me va a dar, perdón, este opuesto que está acá se relaciona con la razón trigonométrica del seno, ¿cierto? Entonces, el seno es lo que nos va a dar el valor de por acá, que se relaciona justamente con el eje Y. Entonces, este de acá hasta acá es el vector
que se descompone en el eje Y. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, Sí, Ya. Por lo tanto, sabemos que, bueno, entonces, si aquí va a ser seno, aquí va a ser coseno. ¿Coseno de qué? De 60, de 60. Y esto va a estar multiplicado por la magnitud del vector. ¿Cuánto es la magnitud del vector? 8. Entonces sería 8 kilonewtons y 8 kilonewtons. Pero aquí entra algo que no te lo va a dar ninguna fórmula, no te lo va a dar ningún teorema, simplemente práctica. Y es algo que el estudiante tiene que saberlo. Si nosotros definimos nuestro sistema de referencia, que para acá van a estar los positivos en X y para acá abajo van a estar los negativos en Y, este vector tiene componente X positiva, pero tiene una componente Y negativa. Eso significa que a la componente del T2 en Y hay que multiplicarla por -1 para que aparezca ese signo negativo. Eso no te lo va a dar ningún teorema, nada, solamente haciendo ejercicio y entendiendo la teoría y tu sistema de referencia. ¿Se entiende o no? se entiende. Ya. Ok. Ahora, en la calculadora no tengo los datos a mano, así que lo voy a calcular. Coseno es 60 por 8 es 4 kilonewtons y tongo, mientras que el seno de 60 por 8 es 6,9 menos 1 menos 6,9 kilonewtons J tongo. ¿Ya? Ahora lo que se puede hacer es describir el vector en su forma analítica. Entonces podemos describir que la tensión 2, el vector tensión 2, se puede expresar en forma analítica como 4 y tongo menos 6,9 J tongo. Y todo esto está en kilonewtons. ¿Ya? Ahora hay que hacer lo mismo con el vector 2, el vector de tensión 2. No nos dicen ni el ángulo, no nos dicen ni la tensión, Tengo una pero duda. sí, dime, Por qué le llama vector, o sea, vector T2 si el que estamos buscando es donde sale ah, T1? perdón, pues ahí fue un error mío. Es que siempre me Ah, pasa que cuando estoy moviendo la pantalla o la pizarra, pierdo noción de lo que es el ejercicio. Entonces se me puede pasar. Pero ahí lo bueno es que ustedes están atentos. Sí, esto siempre me ocurre. Pero porque de repente hay muchos datos o cosas así. Pero gracias. Sí, pues al principio lo había escrito ahí como T1 y después lo empecé a escribir como tensión 2. Ahí sí. Ya. Disculpa y gracias. Va. Y este es I. Entonces la tensión 1 la podemos expresar de la siguiente manera. Ahora, con solo analizarlo, y esto es un tip a la hora de que terminen de hacer sus cálculos, vean en qué cuadrante está ubicado entonces este vector en términos de sistema de referencia que ustedes consideren. Y con solo verlo, ustedes se van a dar cuenta que va a tener una componente X positiva y una componente Y negativa. Por lo tanto, esto les tiene que haber dado una cuestión así como algo positivo y algo negativo. Y justamente eso nos dio, algo positivo y algo negativo. ¿Ya? Si a ustedes por alguna razón les llega a dar ahí como algo positivo, digan, oh, reviso, cuidado, porque hay algo que hice mal. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la tensión 2. De la tensión 2 no tenemos ni magnitud ni dirección. No conocemos nada de eso.
Pero ¿qué conocemos? Conocemos una condición. Sabemos que la condición es que la suma de las fuerzas tiene que darme el vector 9 y tongo más 0 j tongo, ¿ya? O es el vector 9 kilonewtons en X positivo. ¿Qué es la fuerza neta? Es la sumatoria de fuerzas. ¿Y cómo se calcula? Sumando componente X con X, Y con Y, J con J, o sea, K con Z con Z, etc. La fuerza neta es la sumatoria de la fuerza 1 más la sumatoria de la fuerza 2 más así hasta Fn, ¿ya? Con n la cantidad de fuerzas que hay en el cuerpo, ¿ya? En este caso solamente hay dos fuerzas aplicadas, que va a ser la fuerza 1 y fuerza 2 respectivamente. Y tienen que estar en términos de componentes, ¿ya? Sabemos que la fuerza neta tiene que dar 9 y tongo más 0 j tongo. Y bueno, la unidad media, kilonewton. Sabemos que F1 es 4 Tengo y una tongo. duda. Dime. Siempre cuando nos estén dando un valor, por ejemplo, como ahí dice 9 en el eje X, ahí tenemos que al tiro interpretar que va a ser un cero el que acompañe en el J. O sea, sí, todo depende del enunciado, completamente. ¿Por qué? En este caso lo dice, bueno, incluso no lo dice muy clarito, como que lo deja un poco ambiguo, pero te dice, si la magnitud de la fuerza resultante neta debe ser de 9 kilonewtons, pero ahí te dice como lo que el estudiante tiene que lograr interpretar, dirigida a lo largo del eje positivo, X. Solamente por ahí, solamente hacer un vector así. En cambio, si tuviera más componentes, te diría una fuerza neta debe ser de y te ponga algo así, por ejemplo. Te van a decir 3 y tongo menos 5 j tongo kilonewtons. Ahí ya sería algo así como dirigir, bueno, ahí ni siquiera te tendría que decir cómo dirigir a lo largo de algo, sino simplemente te diría que esa es la fuerza neta. Ya Pero entiendo. también está el otro caso cuando esté solamente al eje Y. Entonces ahí lo que te podría cambiar sería solamente el cachito ahí. Dirigida a lo largo del eje Y positivo, Y negativo, X positivo, etcétera. Entiendo, ¿no? Sí, gracias. Ya. Ok. Ahora, ¿en qué estábamos? En la fuerza neta. Ahí, sí. Sabemos que la fuerza 1 es de 4 y tongo menos. eh, ¿Cuánto era? Esto es lo que pasa, ¿viste? Que como que pierdo todos los datos de la pantalla por estar enfocado. Pero ahí está. Menos 6,9. ¿Por qué interpretas que la fuerza uno vale el vector resultante que se sacó con T1? ¿Cómo? ¿Por qué interpretó que los resultados que usted sacó en el vector anterior lo interpretó como la fuerza uno? Porque es notación. La tensión es una fuerza. Por eso le puse como fuerza 1 solamente. No es que Ah, haya una fuerza 1 y aparte hay una tensión 1. Yo las considero iguales, porque la tensión es una fuerza. Así como después van a ver la fuerza de gravedad, bueno, la fuerza de aceleración de gravedad, claro. y después, no sé, la fuerza de una tensión, de dos tensiones, de una fuerza externa, etcétera. Y ahí van a empezar a ver fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, etcétera. Pero eso de fuerza N, por así decirlo, es netamente... se me fue la palabra. Del cómo escribirlo. Se me fue la palabra, pero bueno. Es cómo escribirlo solamente. ¿Ya? Ya. En este
que ya son pura fuerza, tensión 1, entonces a tensión 1 le voy a decir fuerza 1 y a la tensión 2 le diré fuerza 2 solamente. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué sabemos de la fuerza 2 o la tensión 2? No sabemos su componente. Bueno, no le voy a poner X porque se puede. Ya pongámosle X y tongo. Y tampoco sabemos su componente en I. Uy, ya. Ahora, pero sí, ¿qué podemos saber de la fuerza 2? Fíjense que tenemos que podemos saber de la fuerza 2 el signo de su componente. Porque según nuestro sistema de referencia, está en el primer cuadrante. Entonces va a tener una componente positiva en X y positiva en Y, sin hacer ningún cálculo, según nuestro sistema de referencia. Entonces nosotros en teoría tendríamos que llegar a una, a una fuerza 2 y una fuerza 2 en Y y en X que sean ambas positivas. Ahora, estas dos fuerzas de acá me tienen que sumar y me tienen que dar 9 y tongo más 0 j tongo. Cuando ustedes sumen de forma analítica, tienen que tener mucho cuidado. Solo tienen que sumar los itongos con los itongos y los j-tongos con los j-tongos. No vayan a sumar j con i, y con j, y con k, etc. I con i, j con j y así. Y así se extiende hasta el 3 dimensiones. Y todas las dimensiones, pero no sé si este curso ve 3 dimensiones. Entonces, acá tenemos j y acá tenemos i. Entonces nos queda como entre comillas un sistema de ecuación. Pero simplemente son dos ecuaciones. Porque no, bueno, no es un sistema. Sería 4 y tongo más algo que no sabemos es igual a 9 y tongo. Y tenemos menos 6,9 y tongo más algo que no sabemos nos tiene que dar 0 j tongo. Al despejar nos quedaría 9 menos 4, nos da 5. Entonces, X y tongo es igual a 5 y tongo. Y tongo es igual a 0, este menos, todo eso pasa para el otro lado, sumando, entonces pasa positivo, nos quedaría 6,9 y tongo. ¿Cuál fue la suposición que dije yo? Que las dos componentes de la tensión 2 iban a ser positivas. Ahí están. 5 y tongo más 6,9 y tongo. Esas son las componentes de la tensión 2 o de la fuerza 2. Entonces la tensión 2 ahora es de 5 y tongo más 6,9 j tongo. Kilonewtons. Pero no hemos respondido la pregunta. La pregunta nos pide la magnitud de la fuerza T2 y el ángulo. ¿Cómo se hace eso? Imagínense que cada vez que tengan un vector en forma analítica, ustedes van a poder formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Que va a ser, en este caso, 5 para acá, en este caso mide 5 y tongo, y para arriba, 6,9 j tongo. Si recuerdan, la suma de las componentes me va a dar el vector. En este caso, es el de acá, el verde, que este va a ser el vector T2. Y esto ya está, me imagino que lo han visto. Podríamos tomar este como el cateto 1, cateto 2, hipotenusa.
Entonces, ¿cómo se calcula la magnitud de un vector? Si tengo las componentes, con un teorema que todos conocen, Pitágoras. con Pitágoras. Exactamente. ¿Por qué? Porque va a ser la suma de este cateto al cuadrado más la suma de este cateto al cuadrado en raíz. Porque la magnitud de un vector es cuánto mide desde el origen hasta donde termina el vector. Y eso es la magnitud. Bueno, ojo, la magnitud siempre, siempre es positiva. Nunca van a tener una magnitud negativa. Ya, por favor, y por si acaso, si en algún punto ustedes llegan a colocar una magnitud que les dé negativa, revisen. Ahí también revisen, porque una magnitud jamás es, o sea, es negativa, siempre es positiva. ¿Y eso por qué ocurre? Ya, digamos que, por ejemplo, antes de seguir con el ejercicio, ustedes tengan un vector con las componentes menos 2 y tongo, menos 4 j tongo, o más. Uno dice, pero aquí tenemos un negativo, aquí un positivo, quizás es negativo. No, ¿por qué no? Porque va a ser las componentes al cuadrado sumadas. Y todo número, todo, absolutamente todo número elevado al cuadrado, siempre va a ser mayor a cero. Siempre va a ser, o igual, si es que es cero. Pero siempre va a ser mayor o igual a cero. Jamás va a ser negativo. Menos uno por menos uno, uno. Uno por uno, uno. Positivo. Ahora, tenemos 4 era 5. 5 al cuadrado más 6,9 al cuadrado, y todo esto en raíz me tiene que dar la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es la tensión 2 en magnitud. Esa es la notación de magnitud. Es como un valor absoluto, pero doble. ¿Ya? Son dos celdas por cada lado. Esa es la magnitud de un vector. Así se denota o se escribe. ¿Ya? Ahora, 25 más, eso es 48 como algo. Sería 47,61. 6,9 al cuadrado, 47,61 más 25 y todo eso en raíz. Ah, sí, ahí sí. Esto es 47, algo me dijiste, ¿no? Ya, pero da lo mismo. Todo eso es aproximado 8,5 kilonewtons. ¿Ya? Ahora recién hemos respondido la mitad de la primera pregunta. Pero ahora queda algo incluso aún más sencillo. Encontrar la dirección. ¿Cómo encontramos la dirección de un vector? Tangente a la -1. ¿Tangente a la menos 1? Bien, en este caso, sí, tangente a la menos 1. Para encontrar la dirección, en el caso de que tengamos sus dos componentes, ¿ya? En este caso que tengamos sus dos componentes, y tongo y j tongo, vamos a poder usar la función tangente a la menos 1 o arco tangente. ¿Qué es lo que ocurre con esta función? La original, la función original, es tangente del ángulo θ, me va a entregar el opuesto partido en el adyacente. Si nosotros encontramos la función inversa, esto, ojo, por si acaso, esto no estoy haciendo que esté elevado a menos 1, es otra cosa, ¿ya? Pero no me acuerdo cómo escribirlo de otra manera. Pero estamos buscando la función inversa, ¿ya?
Esto no queda en uno partido en tangente, por si acaso. Esto simplemente es, vamos a encontrar el arco de tangente, que es lo mismo que tangente a la menos uno. Puede aparecer de las dos maneras en las calculadoras, ¿ya? ¿Arco tangente de qué? Arco tangente del opuesto partido en el adyacente, y eso me va a entregar el ángulo, ¿ya? Eso me entregaría el ángulo. Entonces, ¿cómo queda esto? Arco tangente de qué? El opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? Es, bueno, en este caso es, ¿dónde está el dibujito? Acá está. Aquí entramos a ver ahora el dibujito y el ángulo que nos están pidiendo, porque de repente pueden llegar y calcular este ángulo y nos están pidiendo ese ángulo. Entonces, ustedes van a entrar a ver el dibujo y van a decir, ya, aquí está el ángulo. ¿Cuál es entonces mi opuesto? ¿Qué es lo que está acá? Y el opuesto en este caso sería el del eje X. Y el adyacente sería el del eje Y. Entonces, para este caso, para este ejemplo, va a quedar algo así como el X partido en el Y. Algo así. Porque no sé si ustedes, no sé si se han acostumbrado que de repente encuentran esta notación, que es como la más común de todas. La que está acá nos entrega el ángulo, sí, pero nos entrega el ángulo que está aquí, el verde. Y no nos están pidiendo el verde. Así que por eso fue lo primero que hice fue esa pregunta capciosa. El coseno siempre para X, el seno siempre para Y, y no. Todo depende del ángulo. Y aquí también se demuestra. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale entonces X en este caso, que son las componentes dentro de todo? ¿Ya? Una forma más bonita incluso de escribirlo para que se entienda es arco tangente. De este caso es el vector tensión 2 en X dividido en tensión 2 en Y. Y esto me va a dar el ángulo. Tensión 2 en X es 5 dividido en 6,9. Eso nos da teta. Y 5 dividido en eso es 5 dividido en 6,9. Nos da 0,72. Ahora, todo ese número grande que está en la calculadora, ustedes lo meten dentro de la función tangente. Y les tiene que dar un valor aproximado de 35,93 o 92,8, 93 grados. Y ahí ustedes responden o simplemente que quede expresado así, también se va a entender. Hasta ahí, ¿quedó alguna duda? ¿Todo bien? Sí, me quedó una duda respecto al por qué cambiaste como el orden de la tangente, eso que explicaste hace rato. Ya. Justamente por lo primero que hice, que fue la primera pregunta. ¿Depende el X del seno, o sea, del X del coseno y el Y del seno? Pues no. No son siempre esa la regla que hay que seguir. Todo depende del ángulo. En este caso nos están preguntando por este ángulo, ¿cierto? Y nosotros estamos buscando tangente a la menos 1 del opuesto partido en el adyacente, ¿cierto? Porque esa es la función. Eso sí no cambia. Eso no cambia. Pero lo que sí cambian son los opuestos y los adyacentes dependiendo del ángulo que estamos buscando. En este caso, te pregunto, no sé quién me habrá, creo que, no sé quién fue el que me dijo, pero te pregunto igual, ¿cuál es el opuesto al ángulo que estamos buscando? Si este es el ángulo, tenemos este lado de acá y tenemos este lado de acá. Recuerda que
el opuesto siempre es el que está enfrente y el adyacente es el que está pegadito o en el eje, pegadito. Te pregunto entonces yo, ¿cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Te va a marcar los dos de diferentes colores. ¿Cuál es el opuesto al ángulo que estamos buscando? Sería el verde lo opuesto. Cierto. Pero el verde, ¿qué terminaría haciendo? Si tú lo, mira, si lo trasladas, por así decirlo, no sé si puedo pescar eso. No, no lo puedo pescar. Pero bueno, si tú de ahí lo trasladas, imagina, hazlo así ahora de forma imaginaria porque no lo puedo trasladar como tal. Pero esto que está acá, si lo traslado, sería algo que va por aquí, ¿cierto? Y lo que está acá, si lo traslado, sería algo que va por acá. Son lo mismo, recuerda que los vectores en el espacio los puedes trasladar. Idealmente al origen, que es como lo mejor. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que lo de ahí es lo mismo que lo de ahí? Y que lo de ahí es lo mismo que lo de ahí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tú sabes que este verde es el opuesto. Pero este opuesto, ¿en qué eje está? En el eje X, Y el adyacente, ¿en qué eje está? en el eje Y. Entonces, en este, sigo diciendo lo mismo, pero en este caso, lo que estamos viendo es, uy, tangente a la menos uno, ¿de qué cosa? De la tensión 2, pero la descomposición de la tensión 2 en X dividido en la descomposición de la tensión 2 en Y. Y estos datos ya los calculamos, que este valía 5 y este valía 6,9. Y eso lo vimos por acá. 5 y 6,9. Mm. ¿Lo entendiste ahí? Sí, lo entendí, gracias. Ya. Mira, para terminar voy a hacer el otro ejemplo incluso. Por ejemplo, y aquí voy a borrar ahora. Ya no nos estén pidiendo ese ángulo de ahí. Ya no nos estén pidiendo este de acá. Ahora nos estén pidiendo este ángulo alfa. Entonces, ahora el opuesto al ángulo alfa sería eso de acá. Fíjate que está opuesto. Y el que está pegadito sería el de acá. Y aquí es más fácil verlo incluso. El adyacente, ¿en qué eje está? En el X. Y el opuesto, ¿en qué eje está? En el Y. Entonces, ahora esto nos podría quedar eventualmente para un otro caso después. Tangente a la menos 1, ¿de qué? De el opuesto partido en el adyacente. Que eso va a ser, el opuesto es la tensión 2 en I, porque fíjate que es opuesto a lo que está acá, y la otra sería la tensión 2 en X, y eso nos va a dar ese ángulo alfa. Y ahí tienes las dos relaciones. Fíjate, que eso que está ahí y eso que está ahí son diferentes. Ahí arriba estamos con Y, ahí estamos con X. Abajo estamos con Y, ahí estamos con X. Pero eso ¿en qué cambió? Cambió solamente por el ángulo. ¿Sí? ¿Ahora todo claro? Sí, todo claro, muchas gracias. Bueno. Y eso fue el ejercicio 1, que creo que este se hizo en clase. Bueno, la pregunta 2 es netamente hacer transformaciones de unidades. Hago la pregunta 2. Mira, lo que hay que hacer en la B es hacer como un tren de conversión, ¿ya?
Porque ahora nos dicen exprese la magnitud, ya voy a hacerlo, exprese la magnitud de la fuerza T1 en unidades de libra pies partido en minuto cuadrado. Considere que un newton es kilogramo metro partido segundo cuadrado y las siguientes equivalencias, que son las que están ahí. Ya. Ojo, nos preguntan por T1. La magnitud de la T1 son 8. Y hay que pasar esos 8 kilonewtons a libras, pies, minutos cuadrados. Hay que pasar del sistema internacional al maldito sistema inglés. Entonces, ¿qué sabemos? Que un newton son kilogramo metro segundo cuadrado. ¿Ya? Y esa acá que está ahí, ¿qué es? Es algo que hemos visto de física pasada. Esa acá, ¿qué es? Esa acá de No ahí me acuerdo. se llaman prefijos. Y así como está ese prefijo, existen un montón de prefijos. El nano, el femto, el hecta, el tera, el micro, el mili, el hecta, el femton, etcétera. Un montón de, bueno, en este caso el kilo newton. Cada prefijo tiene relacionada directamente una potencia de 10. Y en este caso, ese kilonewton que está ahí es un prefijo que representa un 10 elevado a 3. Por lo tanto, sería 8 por 10 a la 3 newton. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Que 8 kilonewtons son 8000 newtons. Es una forma de escribir números extremadamente grandes, o a veces son magnitudes grandes, más pequeñas, simplemente con un prefijo, o viceversa. Sobre todo pasa con las partículas que son más pequeñas, o magnitudes que son demasiado pequeñas, la masa de un átomo, de un electrón y cosas así, de repente están expresadas en potencias de 10, pero esas potencias de 10 a veces son prefijos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es más fácil decir? Si ustedes dicen voy a comprar un kilo de pan, ya, voy a comprar un kilogramo de pan. Porque tú no andáis por la vida diciendo me voy a comprar 1000 gramos de pan. ¿O sí? No, bueno, yo le pongo GR, pero es G. Entonces, para eso ayuda. Kilogramo en vez de 1000 gramos. ¿Ya? Ahora, sabemos que tenemos que pasar esos 8000 newtons, que aparte, esos 8000 newtons son 8000 kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Hay que pasarlo a libras por pies partido en, creo que eran minutos cuadrados. No estoy seguro. ¿Dónde están? Minutos cuadrados, sí. Ya. ¿Qué les recomiendo en este caso? Si es que quieren, pueden hacer un tren de conversión inmenso y ahí después ir, la verdad, simplemente tachando, y van tachando, 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 y se van a ir un montón de unidades de medida y van a quedar netamente las que quieren que queden, o van haciéndolo por partes. Yo lo hice por partes la última vez y así lo voy a hacer ahora porque creo que es un poco más ordenado. ¿Cuál es el primer paso? Hoy voy a pasar los kilogramos a libras, ¿ya? Me voy a enfocar en este momento en pasar estos kilogramos a libras. ¿Cómo los vamos a hacer? Serían 8000, ahí eran 8000 kilogramos, metros, segundo cuadrado,
Desconozco si esto entrará en algún control o prueba, pero es súper importante. Y después, la verdad, en los cursos superiores de ingeniería, así mucho cambio de unidades y sobre todo cambio de sistema internacional a este sistema. Uno se marea haciendo estas cuestiones. Entonces sabemos que hay que pasar a libras. Primero vamos a pasar a libras. ¿Qué relación tenemos de libras? Nosotros sabemos que una libra, perdón, lo voy a escribir aquí al lado. Una libra equivale a 453,59 gramos, ¿ya? Entonces, lo que conviene pasar aquí primero es de kilogramos a gramos. Y a veces uno se confunde en dónde colocar si o qué razón ocupar. Si 1 kilogramo son 1000 gramos o 1000 gramos son 1 kilogramo. ¿Cuál de estas dos ocupar? Porque las dos son equivalentes. Es una razón. Es un 1, una regla de 3, etcétera. Fíjense bien. Voy a extender lo que es esta fracción de acá. Fíjense de ahí. Y yo tengo el kilogramo arriba, porque abajo tengo un imaginario. ¿Ya? Si yo tengo el kilogramo arriba y quiero que se cancele, tengo que tener el kilogramo abajo. Entonces, en ese caso, voy a hacer, o voy a multiplicar por 1000 y dividir por 1 kilogramo. ¿Ya? Estas relaciones de 1 kilogramo, esas 1000 gramos, 1 metro son 100 centímetros, etcétera. No sé si se van a dar después en algún punto porque se considera como, eh, pucha, no sé, es como cultura popular, no sé, algo así. Es como todos saben que en 1 metro hay 100 centímetros, porque en 1 kilo de pan, o sea, que en 1 kilo hay 1000 gramos, cosas así. Entonces eso no creo, ¿ya? Ahora, ya tenemos, o ya sabemos que a la hora de multiplicar esos 1000 partido en 1 kilogramo, se van a cancelar estos kilogramos. Pero aún nos falta pasar a libra. Pero la relación que nos entregan es que una libra son 1000, o sea, son 453,6 gramos, ¿ya? Tenemos gramos y tenemos libras. Podemos formar dos relaciones, o perdón, dos razones. Podemos formar la razón. Una libra es a 453,59 gramos, o podemos formar, voy a poner 6, ¿ya? Por espacio, es igual a una libra. ¿Cuál de estas dos podemos usar? ¿O cuál de estas dos tenemos que usar? Fíjense en dónde está el gramo que queremos quitar. El gramo está arriba, entonces hay que ocupar esta, porque tenemos el gramo abajo. Y eso va a hacer que a la hora de multiplicar se cancelen de manera cruzada, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con eso. ¿Ya? Y eso va a hacer que se cancele ese gramo con ese de ahí. Y esto nos va a dar aproximadamente... Yo tenía por ahí esta cuestión hecha, que la hice para el taller, no sé dónde la dejé. Así que voy a hacer los cálculos a mano nomás. Serían 8000 por 1000 dividido en 453,59. Y eso nos va a dar aproximadamente 17.637,07. Pero miren lo curioso que queda aquí la unidad. Nos va a quedar libra por metro segundo cuadrado. Ahora, hay que hacer este mismo proceso después para el metro, de pasarlo a pies, creo que es, y después de minuto a segundo, o de segundo a minuto, algo así era. De minuto a segundo, sí. No, perdón, de segundo a minuto, ahí sí. De metro FT. Pero tienen que ocupar el valor que ya calcularon acá, el de ahí.
¿ya? Por ejemplo, pasemos ahora a los metros. Sabemos que, y esto lo voy a hacer un poquito más rápido, en un metro, porque queremos sacar el metro de ahí, entonces vamos a dejarlo abajo. Hay 100 centímetros. Y sabemos qué cosa, que en un pie hay 2,4. Ah, no, esa es la pulgada. El pie, creo que son 12, algo así. No, en un pie hay 30,48. Son súper raras estas unidades de medida. 30,48 centímetros. Entonces, aquí van a cancelar los metros, uy, los metros con los metros y los centímetros con los centímetros y nos va a quedar solamente los pies. Ahora, los 17.637 lo van a multiplicar por 100 y lo van a ir dividiendo por 30,48. Y ahora eso nos da aproximadamente 57.864,41. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Y Todo esto claro. qué unidades van a quedar? Ya quedamos que la primera fue libra, ahora quedó el pie, pero abajo aún nos quedan los segundos, o eran minutos, eso no me acuerdo. Segundos, sí, segundos. Y ahora nos queda lo último, que sería pasar de segundos a minutos. Entonces vamos a tomar estos 57.864,41, que son ¿qué? Libras, pies, segundos, yo voy a dejar en rojo, cuadrados. Ojo, no son segundos normales, son segundos al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo relacionamos los minutos con los segundos? Sabemos que en un minuto hay 60 segundos. Tenemos entonces que podemos formar dos relaciones. Lo mismo. Un minuto son 60 segundos o podemos decir 60 segundos es un minuto. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la primera o con la segunda? La segunda, ¿Por qué? porque si los segundos están arriba para hacer la cancelación es la multiplicación. Perfecto. Nos quedamos con ese. Entonces ahora vamos a multiplicar por 60 segundos dividido en un minuto. Pero hay algo que falta. Y ese algo justo lo dejé en rojo ahí. Está al cuadrado ese segundo. Y este segundo no está al cuadrado. ¿Qué hay que hacer entonces? Todo este paréntesis vamos a tener que elevarlo a 2. ¿Qué pasa en ese caso? Tenemos las propiedades de potencia que nos dicen que A partido en B elevado a N es igual a A elevado a N partido en B. Va, no raya. Ahí sí, B partido en N. ¿Ya? Entonces, eso nos va a quedar 57.864,41 libra FT segundo cuadrado. 60 por 60. ¿Cuánto es? 3.600. Y 1 por 1 es 1. 3.600 segundos al cuadrado partido en un minuto al cuadrado. Se van a cancelar los segundos con los segundos y fíjense las unidades que nos quedaron. Libra y FT y minutos cuadrados, que eso es lo que queríamos. Ahora simplemente vamos a multiplicar este número grande que tenemos acá, que es 57.864,41 por 3.600. Y eso nos da 20.000, no, 208.311, no, 108 millones. 311.876.
libra, pies, minutos cuadrados. Ahora, para que no quede tan feo esto, lo podemos pasar a notación científica. Imaginen que ustedes acá tienen un cero. Perdón, sí, tienen un cero y tienen una coma. Coma, cero. Que es la barrera que separa lo que es un entero de un decimal. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener que dejarlo en una notación científica. O sea, en un número entre 1, o entre 0 y 10 mayor que 0. ¿Ya? Sin tomar el 0, obviamente. Esta comita que está acá, van a ver cuánto espacio va a correrse para acá. En este caso va a ser. Uy. Uy, no raya el láser. Un segundo. ¿Va? ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, fíjense cuántas comas se va a correr. O cuántos números, entre comillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces ustedes van a escribir 2, pueden colocar solamente dos decimales. ¿Ya? Por 10, voy a dejar el 8 solamente. ¿Por qué? Depende hacia qué lado corrimos la coma, si va a ser positivo o va a ser negativo. ¿Ya? Como nosotros aquí vimos que tenemos un número extremadamente grande, obviamente esto va a ser solamente positivo. Otra forma de verlo es, y esto es como anti-intuitivo, si ustedes corren la coma hacia la izquierda, va a quedar positiva. Si ustedes corren la coma hacia la derecha, va a quedar negativo. Ese signo de ahí. En este caso representa que este número es extremadamente grande. Si fuera negativo, representaría que el número es extremadamente pequeño. Ahí Con al la cero no le podríamos aumentar un 1 al cero. sí puede quedar como 2,1 perfectamente. Yo le dejé como 2,08 para hacer como algo más exacto. ¿Ya? Pero es válido, la verdad. Creo que tienen subido este desarrollo en el aula. No tienen subido el desarrollo de ni del 2 ni del 3. Pero de este ejercicio como tal, sí. Y sí, déjeme revisar el desarrollo de esto. No lo tengo a mano. No, no lo tengo a mano. A ver, ¿cuál es este? Ah, sí, aquí está. Bueno, en el documento del desarrollo sale 2,08 por 10 a la 8. Libras, pies, minutos cuadrados. En el fondo es, eso también, se me quedó pegada la pantalla un segundo. En el fondo es eso lo que es como el cambio de unidad y todo eso, y el tema de los vectores. Eh, Les voy a compartir un drive, si es que, bueno, no sé si puedo compartirlo. Es que no sé si afecta a los otros paralelos en algo, pero es un drive que tengo a mi paralelo, donde le subo ejercicios propuestos, pero estaba pensando en subir esta cosa, pero no la voy a subir, porque si no me han dicho si puedo subir el desarrollo de estas cosas. Porque estos ejercicios están pensados como para que el estudiante los haga. No sé si está como la respuesta final como tal, pero el desarrollo no está. Y no sé si lo puedo subir. Después me puede llegar un reto de parte del profe, entonces no me arriesgo. Pero si Mejor no se tienen arriesga. dudas, sí. Pero si tienen dudas con respecto a cómo desarrollar los otros ejercicios, me pueden preguntar. Pero ¿cuál es la idea de este taller que se hizo la clase pasada y lo que se busca ahora con todos los talleres? El primer ejercicio va a estar resuelto al parecer, porque esta es este primer semestre que veo esta modalidad. Entonces, el primer ejercicio va a ser muy parecido a los otros dos ejercicios, o tres, no sé cuántos ejercicios van a hacer por talleres, pero si ustedes logran entender bien cómo hacer este ejercicio de acá, van a poder hacer bien o de manera correcta, los otros ejercicios que están planteados. Por ejemplo, el de acá es muy parecido, muy parecido.
Aquí nos dicen la fuerza resultante que actúa sobre la moldura debe ser de 750 newton de magnitud y dirigida a lo largo del eje X positivo. Es idéntico al que hicimos, al primero. Los que quieran los invito a que lo hagan. Y cualquier cosa, duda, me pueden mandar un mensaje por Instagram y les paso la respuesta. Ahora, el tercero es de también densidad, que es densidad es igual a masa partido volumen. Aquí también viene algo de velocidad. Y después la B es un cambio de unidades, nada más. Incluso esto lo pueden corroborar con inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, lo que sea. Pero no se los recomiendo, porque en el aprendizaje activo, lo que es hacer ejercicio, como tal, ahí es donde más queda para el alumno el aprendizaje. Entonces, el estar como simplemente copiando e intentando como que alguien te resuelva el ejercicio, al fin y al cabo no sirve mucho. Porque este curso, por lo menos cuando yo lo di, y por lo menos lo que como aprendí de este curso cuando lo di, fue que una no se mecaniza, no se puede mecanizar. Segundo, no se puede ocupar ChatGPT como tal, se equivoca mucho, es muy impreciso, y es de mucho concepto. Hay cosas que a ti te plantean, pero entre eso hay un concepto detrás que uno tiene que saber. Por ejemplo, y no, sin irme tan lejos, con lo que vimos hoy día, si tú no sabes que si tienes un vector que va para abajo y a la derecha, la componente ni tiene que llevar un signo negativo que no sale en ninguna fórmula, pero que nosotros tenemos que colocarlo, si es que nosotros definimos nuestro sistema de referencia. Hay veces que incluso uno dice, bueno, dicen que ahora el nuevo ChatGPT 5 mejoró y no sé qué más, pero los invito a que lo ocupen como una herramienta ya de estudio como acompañamiento, pero no que le hagan todas las cosas, como resuelve este ejercicio, porque no sirve mucho, ¿ya? Y después la siguiente materia, que es cinemática, ahí también tienen que ocupar mucho el razonamiento de las posiciones, que estos dos vehículos, no sé, un vehículo se encuentra con otro en este punto, en un cierto tiempo, cuando uno de los dos vehículos se desplazó tanto, cosas así, ¿ya? Entonces, es un tema de que sí, la inteligencia sirve, pero tienen que darle un buen uso y como estudiantes los invito también a que no sea como todo puro ChatGPT, ¿ya? Consulta. ¿Quedó todo claro con el tema de los vectores? Preferiría hacer hartos ejercicios más, pero a veces prefiero hacer uno que quede extremadamente bien explicado a hacer muchos que a la rápida. Y Bueno, bueno, Hola, eso eso fue. yo leí. hablo. Ah, sí, digan. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya. Es que esto me quedó incluso de la clase de que no entiendo cómo al calcular la tensión sabe cuándo ocupar coseno y cuándo se ocupa seno. ¿Llegaste tarde? No, es que no alcancé a preguntar. Tenía medio mal el Ah, audio. ah. Sí, pues lo expliqué. Creo que Cristian me preguntó en su momento que cuándo ocupar seno, cuándo ocupar coseno, y cambian. Porque no es, por ejemplo, coseno no es siempre para X y seno no es siempre para Y. Por ahí va tu duda, ¿o no? Porque uno tiende como a mecanizar eso. Y no es así. Claro, sí, eso lo entendí, pero por ejemplo en este ejercicio, ¿cómo, cómo lo, cómo lo sé? Todo depende del ángulo. Y una también depende del el ángulo que te estén pidiendo. Por ejemplo, el ejercicio de aquí es algo más o menos. A ver, ¿dónde dejé el ejercicio? Ya. El dibujo del ejercicio de acá es algo así. Ustedes tienen una argolla y esta argolla o no sé si se, así, se le aplica un vector para allá, va a ser la tensión 1, perdón, tensión 2, y tienes la otra tensión, ¿cierto?
Entonces nosotros ahora vamos a hacer un plano para poder llevar a un plano estas fuerzas y lograr orientarlas. ¿Ya? Este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y, positivo, positivo, X negativo y negativo. Ese va a ser mi sistema de referencia con el que yo voy a trabajar. Sabemos que acá hay 60 grados con respecto del X y nos están preguntando por la magnitud y también por el ángulo que se forma acá. Pero si te das cuenta también puedes formar un ángulo desde el X positivo hasta acá, que ese va a ser alfa y el otro va a ser teta. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la duda? Recuerda que al descomponer un vector, lo que aparece es un triángulo rectángulo, que eso ya es, ¿cómo se llama esto? Estudio del triángulo rectángulo, que entraríamos a ver trigonometría. Por ejemplo, el vector 2, tú tienes que, o sea, tú ves que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Por así decirlo. Eh, si es que tienes duda en algún punto, tú activa el micrófono nomás y escribe, aunque yo esté hablando, o sea, háblame, aunque yo esté, interrúmpeme nomás, ¿ya? Entonces, estamos en el primer cuadrante, tenemos el vector que es la tensión 2, y nos están preguntando por este ángulo teta que se forma acá. Mira que si tú ves este vector, recuerda que se puede descomponer a los ejes, y van a quedar estos vectores de acá. Creo que me excedí. Muy guatones, ¿no? Ahí sí. Ahí están más delgados. Ahora, este vector de acá lo voy a llamar tensión 2 en X. Y el de acá va a ser tensión 2 en Y. ¿Por qué? Porque ya definí mi sistema de referencia que el horizontal va a ser el X y el vertical va a ser el Y. Nada más que por eso. ¿Ya? Pero también como por regla general, uno está acostumbrado siempre a decir el vertical Y y el horizontal X. ¿Para qué complicarse la vida con cambiar el sistema? ¿Cierto? ¿Para qué? Ahora, vemos que formamos un triángulo rectángulo. Porque si nosotros tenemos este vector de acá, lo voy a exponer con otro color y lo voy a... Ahí. Ese vector que está ahí, fíjate que, bueno, cierto que es el mismo que el azul que está ahí, ¿cierto? Es absolutamente el mismo. En magnitud, en sentido, en dirección. Recuerda que un vector en el plano tú lo puedes desplazar a donde tú quieras, como quieras. En este caso, esto es como que imagínatelo. El vector de aquí, yo lo voy a desplazar ahora, pero voy a poner este vector para no borrar todo lo que tengo aquí y lo voy a dejar aquí, ¿ya? El verde que está aquí es el mismo que el azul que está ahí, entonces voy a dejarlo ahí, ¿ya? Y mira que se forma. Eso es un triángulo rectángulo. Por eso ahora entramos a ver el estudio del triángulo rectángulo y ahí entran ya las cositas que me vas mencionando tú, que es el coseno, el seno, tangente y después el cosecante, cosecante y todo lo demás. Pero las tres fundamentales: seno, coseno y tangente. ¿Ya? El seno es el opuesto partido a la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente.
¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Todo bien. Ya. Ahora, cuando hablamos del opuesto y del adyacente, que son los lados más, comillas, así, son como lo más complejo, los que varían, de repente cambia uno, cambia el otro. El opuesto y el adyacente van siempre relacionados a qué ángulo tú estés con el que tú estés trabajando. Me explico. Yo tengo este triángulo, ¿cierto? Y yo voy a decir que voy a trabajar con ese ángulo, que está aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el opuesto a ese ángulo? ¿El 1, el 2, el 3? Te pregunto, ¿El 2? el 2. ¿Por qué? Es el opuesto, el que está como enfrente. Así, está enfrente. Es como el que esté apuntando, por así decirlo, no sé. Ahí. Mientras que el 1 es el adyacente, el que está pegadito al ángulo que se está formando. ¿Ya? Mientras que el 3 termina siendo la hipotenusa, que es el lado más grande de un triángulo. ¿Ya? Pero eso es cuando trabajamos con ese ángulo. Está otro caso en el que ahora nosotros dijimos que este iba a ser el opuesto y este iba a ser el adyacente. Pero ahora vamos a tener el mismo triángulo. Imaginemos que este era el vector, ¿ya? Este es el vector que estamos estudiando, ¿cierto? Que parte de acá y va para allá, ¿ya? Donde ahora vamos a trabajar con este ángulo acá. Entonces tenemos el 3, el 2 y el 1. ¿Cuál sería el opuesto? ¿Y cuál sería el adyacente? Antonia, te pregunto a ti. ¿Cuál es el opuesto y cuál sería el adyacente? El 1 era el opuesto y el ¿Cómo? ¿Cuál sería el opuesto y el adyacente? No te entendí. ¿Aló? Uy. No sé si será tu no señal o algo se así, pero... me fue. Uy, te escucho pésimo. No sé si será tu señal o qué, pero te escucho muy mal. Ya. Pero en este caso, el que está enfrente va a ser el opuesto. Y el de acá va a ser el adyacente. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros queríamos calcular, no sé, el coseno. Y el coseno, como dijimos, el coseno de teta es igual al adyacente partido de la hipotenusa. Nos quedaría de la siguiente manera. El adyacente en este caso es 1 y la hipotenusa es 3. Pero con respecto a ese ángulo alfa que está ahí, perdón. Ahora va a cambiar. Ahora, el coseno para el ángulo teta que está ahí va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y eso va a ser igual a 2 partido en 3. Por eso todo depende del ángulo, ¿ya? Del cual estemos trabajando. ¿Ok?
¿Alguien quedó con alguna duda con respecto a lo que es esta clase? Espero poder haberla dejado grabada. No sé si el audio se habrá quedado guardado o algo así, espero que sí. Y ahí después la subiré a YouTube. En su Por canal de ahora. YouTube, ¿cuál es el contenido que usted tiene? Primero, no entendí tu pregunta. Y segundo, no me traten de usted, no me traten con tanto respeto. O sea, no soy profe, soy alumno, así que tampoco es como. Trátenme de un igual igual, pero siempre también con respeto. ¿Ya? Díganme Ya, Nico, algo así, ya. Más que nada, no. No, después me siento viejo. ya entiendo. Pero mi pregunta era que, ¿cuáles son los contenidos que usted tiene en su canal de YouTube? A ver, los contenidos son. Tendré que revisar, que en este momento no recuerdo bien. Déjame enviar el canal Por ejemplo, el semestre pasado lo que hice harto fue dedicarme a FIS 1035, que es equivalente a FIS 121, que es como la introducción a la física, Ya, ¿ya? Entonces subí hartos directos en ese tiempo, modelo potencial, cifras significativas, modelos matemáticos, vectores, producto punto, producto cruz, descomposición de vectores, y no sé qué más tengo. Sobre este curso tengo muy pocas cosas porque yo este curso no estuve haciendo ayudantía el semestre pasado. Entonces, lo que sí estuve haciendo fue ayudar, estuve como en paralelo haciendo, bueno, a ver, este proyecto, este tema de Fisnico nació como más que nada porque yo era ayudante de un curso y para ayudar al curso hacía ayudantías por Discord, pero después lo globalicé y como que lo liberé. Antes era como más personal solamente para mí paralelo, y después fue como para la universidad ya completamente. ya Entonces, entiendo. ahí empecé haciendo más directo y todo eso, pero partí netamente con el curso que tenía yo, que era 1035. Ya después, con la misma profesora que yo tenía en 1035, ella también estaba dando 1002. Y yo dije, profe, ya mire, como apoyo voy a intentar meterme en 1002, pero todo dependía también de mi tiempo, porque tuve con mucha carga académica el semestre pasado. Entonces tengo poco material de 1002. Pero sí hay Ya algunos entiendo. directos. Tengo, por ejemplo, directos de cinemática rotacional, que pero eso lo van a ver mucho más adelante. Y no sé qué más tendré. Tengo ejercicios de trabajo y energía que los van a ver quizás en un mes más. Y la verdad no tengo mucho más, pero si se quieren dar una vuelta por el canal, ahí les dejé el link. Y eventualmente, o casi siempre, los directos que yo hago, normalmente los que hacía por Twitch, con el programa que ocupaba, pues, los subía directamente a YouTube y quedaban después para el público. Obviamente las cosas que no quedan a público y no quedan como grabadas y subidas a YouTube son clases particulares que esas son privadas con un link de Zoom privado. En este caso no fue privado porque lo subía al link de la página de Instagram, pero eso los mando por correo, rellenan un formulario, etcétera. Y esas son netamente para el que compró la clase, que son como Ya preparaciones entiendo. antes de las pruebas, cosas así. Porque igual es mi tiempo. En este caso, de repente, si tengo un tiempo, tengo las ganas, libero una clase y hago algo gratuito para todo el mundo. Pero cuando ya es como más para la prueba y yo digo, pucha, en mi tiempo, obviamente, yo digo, ya, algo tengo que hacer. En este caso la Claro, hice entiendo. gratis. Tenía gente nueva que me fui a presentar y todo eso, entonces dije, para que me conozcan. ¿Ya? Pero ahí lo que quieran darse una vuelta por el canal de YouTube, si algo les sirve, bacán. Pero mi idea es como eventualmente ir subiendo todo lo que vaya haciendo este semestre también de forma gratuita después a la página de YouTube. Así también después le queda a las siguientes generaciones. Claro, Porque eventualmente uno se va a ir. Entonces, ¿qué quede? claro. Así que eso, por ahora, los invito a que si tienen dudas, consultas o lo que sea, me la hagan por la página de Instagram. Y, pues, oye, me dio este ejercicio, me dio este resultado. Y si yo tengo las pautas de esto, por ejemplo, o sea, de este archivo, yo lo hice. No sé en qué parte de la torre de hojas que tengo en este momento aquí al lado está, pero está por ahí. Y lo tengo hecho. Así que si alguien quiere la respuesta después, se las puedo mandar. ¿Ya? Pero en este momento no sé dónde las dejé, pero están por ahí. Bueno, muchas Así gracias. que
los invito a si háganlo, hoy llegué a este resultado, está correcto. O si me dicen así como, mira, planteé esto, está bien lo que planteé, llegué a este resultado, porque a veces ocurre que uno plantea mal las cosas, pero llega bien el resultado. Claro. Pasa poco, pero pasa. Entonces, en ese sentido, hay que estar bien atento también a cómo uno va desarrollando el ejercicio y si es que tiene sentido y está correcto, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Voy a ver si esta clase queda grabada y si queda grabada con el audio ok y todo eso, la voy a subir. Y si no queda grabada, bueno, les agradezco por el tiempo también a los que entraron y que les vaya súper bien, la verdad. Recuerden que esta semana tienen el primer ticket de salida para el taller de FISMIL 2. Entonces tienen que llevar su calculadora, obviamente bien configurada, tienen que llevar hojas blancas, llegar a la hora también, entonces, para que lo tengan presente. ¿Ya? Ya, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes también. Que les vaya súper. Igual a tú, igual a ti. Nos vemos. Ya, sí, te Ya, entendí. chau, chau. Ya, Chau, chau, gracias. chao.